Buenas a todos aquellos participantes que nos siguen hoy desde América y buenas tardes a todos aquellos que se encuentran en Europa. Bienvenidos al seminario de encuentro con el experto de la Red de Innovación de Salud Mental. Este seminario tendrá lugar en español. La presentación de nuestras expertas como las preguntas serán en español. Al finalizar las exposiciones, formularé a las conferenciantes las preguntas que los participantes me han hecho llegar a través de un mensaje privado al usuario MER. Hay personas que no entiendan español, pero no se sientan cómodas hablándolo, pueden darme sus preguntas en inglés y yo las preguntas en español en su lugar. Ahora un mensaje en inglés para aquellas personas que no hablan español. Good morning, everyone. As you probably have noticed, the Ask the Policy Expert webinar of today will take place on Spanish. After the webinar, there will be a dissemination of its translation to English. El horario de hoy es el cuarto de la serie de preguntas con el experto. En cada uno de estos seminarios se describe en detalle uno de los 4 objetivos del Plan de Acción de Salud Mental con expertos de diferentes países. En este seminario trataremos el cuarto objetivo, el fortalecimiento de los sistemas de información, evidencia e investigación. Contamos con la presencia de 2 prestigiosas expertas en este tema, la doctora Deborah Kestel y la doctora Cynthia Lokis. Quiero agradecer a ambas su presencia en este seminario. La doctora Deborah Kestel tiene más de 25 años de experiencia internacional implementando y aconsejando a los gobiernos en relación a los programas nacionales relacionados con los sistemas de salud mental. Trabajó en la Organización Panamericana de Salud en el año 2007 y actualmente es jefa de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de dicha organización desde 2015. La Cynthia es especialista en políticas públicas de gestión de gobierno y trabaja con los procesos de monitorización y evaluación del Ministerio de Salud de Brasil. Desde el año 2013 es responsable de las actividades de monitorización, evaluación y cooperación internacional en la Coordinación de Salud Mental, Alcohol y otras drogas del Ministerio de Salud de Brasil. Ahora le doy la palabra a la doctora Deborah Kestel para que nos exponga su seminario. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Lo que vamos a hacer es exponer brevemente la situación de los sistemas de información en salud mental en la región de las Américas. Estamos por enunciar algunos de los problemas graves que consideramos existen en nuestra región, y algunos de ellos son claramente los mismos que se encuentran a nivel global. Estamos hablando de una prevalencia de trastornos mentales y por uso de sustancias que están relacionados entonces con la morbilidad, la discapacidad que estos problemas pueden ocasionar y la mortalidad temprana. Es decir, que en los análisis de estos datos dan como resultado que la carga de enfermedad debido a trastornos mentales por uso de sustancias o neurológicos es más alta. Sin embargo, en nuestra región los recursos destinados a estos temas son insuficientes, están distribuidos desigualmente al interno de los mismos países, sea como distribución geográfica, sea como atención en algunos servicios más que en otros, una concentración de servicios de hospitales psiquiátricos tradicionales, los recursos están ahí concentrados todavía y la brecha como resultado de esta mala decisión de escasos recursos, la brecha de tratamiento en estos temas es en muchos casos superior al 70%. Los problemas de estigma, exclusión social y discriminación son seguramente comunes a lo que encontramos en muchas del mundo y todo lo que es comorbilidad, el tema de que no hay salud sin salud mental es aún altamente ignorado en muchos casos. El componente de la salud mental en problemas de salud física frecuentemente no son tomados en cuenta. Los indicadores de salud mental son los que nos deben permitir la medición de estos temas claves para poder actuar en consecuencia. Entonces, brevemente, el año 2003, la Organización Mundial de la Salud aprueba, los 194 miembros de la organización aprueban un plan de acción sobre salud mental por primera vez a nivel global y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud,
contaba ya con un plan de salud mental desde el año 2009, pero se decide revisarlo para actualizarlo y alinearlo al plan global de salud mental. Entonces en el 2014 se aprueba el plan que cubre estos años que están ahí marcados hasta el 2020. Los objetivos, las áreas estratégicas entre los planes son similares. Como nos decía Laura al inicio, vamos a concentrarnos en el objetivo 4, que es el fortalecimiento de los sistemas de información, datos científicos e investigaciones, pero para hacerlo les voy a hacer un paseo, digamos, a través de las otras prioridades para ejemplificar cómo estamos en temas de información de sistemas. En sistemas de información. Esas herramientas de vigilancia que se utilizan en nuestra región y se utilizan de manera bastante frecuente en algunos casos son, por un lado, la elaboración de sistemas de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que se conoce como WHAIMS por sus siglas en inglés, y por el otro lado el Atlas. Respecto al WHAIMS, entonces, si bien es un instrumento que se aplicó en la gran mayoría de los países y territorios de nuestra región, 38, 8 de estos países lo han hecho en los últimos 5 años. Es decir, que contamos en la mayoría de los casos con datos que no necesariamente están actualizados o no necesariamente representan la situación de los países. Y por un lado, el Atlas, que se desarrolla y se implementa por primera vez en el 2001 y se ha ido mejorando y el último versión del 2004 presenta ya lo estipulado en el Plan Global de Salud Mental en la región de las Américas. Fue respondido por 32 países y territorios, al menos parcialmente. Es decir que al menos algunos indicadores fueron considerados por 32 países y territorios. El 42% de los países y territorios de región, sin embargo, solamente compilan todos regularmente. Es decir, que en menos de la mitad de los países respondieron, tienen un sistema regular de recolección de datos. Revisando un poquito, como decíamos, los distintos objetivos del plan de acción, vemos que este es el nuestro de OPS de esta región. Vemos que para cada objetivo hay 1 o 2 indicadores y hay una línea de base que fue definida justamente en base a los datos del WHAIMS con que contábamos en el 2013 y una meta que fue acordada en discusión con los países miembros. Los primeros 2, que son sobre políticas y planes de salud mental y sobre legislación, son un modo de fácil respuesta, porque decir si hay o no hay es relativamente sencillo. También vemos que el número es bastante alto. Hay 26 países de la región que contestan, que responden, que dicen tener una política, un plan de salud mental. Y no. Respecto a legislación, si bien también casi todos los países respondieron, vemos que la mitad tiene legislaciones específicas, la mitad no, y entre los que tienen, un dato que no está aquí, es importante de todos modos remarcar que solo pocos tienen legislaciones actualizadas, mientras que la mayoría tienen legislaciones que resalen a los años 90, en muchos casos, es decir, no actualizadas. Cuando vamos a temas más específicos de provisión de servicios, ahí se torna un poquito más difícil el tipo de respuesta. Se pregunta por servicios ambulatoriales, hospitales psiquiátricos que van reduciendo sus camas y el rol de la salud mental de atención primaria, en particular utilizando la guía de intervención del MHGAP. Aquí, para usar ejemplos nuevamente de los datos obtenidos, vemos que 59% de los 32 países que respondieron pudieron dar datos sobre el índice de casos atendidos en dispositivos ambulatorios de salud mental. Sin embargo, cabe resaltar que aquí estamos hablando de número de consultas y no necesariamente de pacientes, uno de los problemas que también tenemos en la región. Por otro ejemplo, es el tema de la distribución de los servicios, dónde están las camas en los hospitales
el número de camas, perdón, en los hospitales psiquiátricos, y ahí vemos que sí, casi el 80% de los países pudieron responder con número de camas. Sin embargo, también hay, aunque en principio resulta sencillo contar camas, sin embargo, cuando uno va a mirar con atención, vemos que los números no necesariamente son cuidados, sobre todo cuando se comparan con otras fuentes, a veces se encuentran un poco de incongruencias. El área 3 habla de promoción y prevención y está dividido en programas, un objetivo que marca mide programas de promoción y prevención en temas de salud mental, y un segundo objetivo que se concentra en temas de suicidio. Y aquí ve que solo el 1% de los países responden que tener programas de promoción y prevención. Y esto resulta un poquito sospechoso. Creemos que muchos más países tienen programas de promoción y prevención. Y otro ejemplo tal vez más claro de la dificultad para coordinar los esfuerzos que distintos programas dentro del Ministerio de Salud, por ejemplo, o con otros ministerios, están llevando adelante, y cómo coordinar la información para que esa información llegue a un nivel central y luego llegue a quien va a responder estas preguntas. Entonces, esto podría ser un ejemplo de la falta justamente de información, de coordinación en los esfuerzos que se realizan. Y cuando el tema de suicidio, todavía más preocupante tal vez, porque solo el 72% de los países respondieron con datos sobre la tasa de mortalidad por suicidio, cuando son años y años desde que los países se comprometieron a reportar estos datos regularmente. Se estima que un 7% de subregistro en los datos que los países recogen, pero aquí ni siquiera tenemos todos los países dando esta información. Entonces, es otro ejemplo, otra prueba tal vez de la opción que puede no ser la ideal en países en términos de información, de recolección de información en temas de salud mental. Por último, el último objetivo habla justamente de el número de países que tiene un conjunto básico de indicadores de salud mental que recoge regularmente y que informan regularmente a las autoridades al respecto. Y en el momento en que esto se evidencia justamente que son muy pocos quienes responden a estos datos. Los entonces con los que nos encontramos a nivel regional, que son los que están aquí, los países no recogen regularmente los datos sobre los temas de salud mental, y si los recogen no necesariamente informan sobre eso de manera sistemática. Los indicadores que se recogen no necesariamente están alineados con los indicadores definidos por OPS y OMS, a pesar de que los indicadores definidos por OPS y OMS son concordados y decididos conjuntamente con los mismos países. Entonces hay nuevamente a lo mejor un problema de falta de congruencia o de coordinación interna de los esfuerzos que se realizan, ¿no? Los datos no necesariamente se notifican en la forma solicitada en el Atlas, y un ejemplo de eso es el tema de presupuesto, que es muy difícil de obtener finalmente. Entonces es muy poco lo que se sabe realmente sobre los gastos que realizan por parte de las autoridades de salud pública para temas de salud mental. Información, como decíamos, viene de muchas fuentes y no necesariamente hay una coordinación entre esas varias fuentes. Creo que el más importante es el reto más significativo, es que la mayor parte de los países recogen datos sobre casos y necesariamente sobre, es decir, sobre consultas y no necesariamente sobre personas. Los países recogen el número de consultas de mental que se realizan en un hospital, pero no necesariamente se sabe si eso corresponde a un número equivalente de personas. Es decir, no se sabe si es una persona que consulta 100 veces o 100 personas que consultan a veces. Esto obviamente tiene implicaciones en la distribución de los servicios y la asignación del presupuesto.
un desafío muy fuerte en muchas partes de los países. Ha emergido la necesidad de la falta de un entrenamiento para los responsables de registrar o recoger información y la necesidad de refrescar a lo mejor algunos conceptos y actualizarlos con, por ejemplo, el CIE 10, que es lo que se solicita. El esfuerzo de OPS en este momento sobre estos temas, además de un apoyo regular y continuo a los países que lo van solicitando, realizó recientemente un taller con los países de Centroamérica y República Dominicana para el fortalecimiento de la vigilancia en salud mental. Y ahí se revisó el conjunto de indicadores básicos a partir de utilizando como referencia el Atlas, pero ajustándolo también a las necesidades y demandas de la región, específicas de la región. Se comprometieron los países y a avanzar en una serie de pasos para asegurarnos que esta situación pueda cambiar en el futuro inmediato. Los participantes a esta reunión, y creo que esto es un poco una estrategia que se puede seguir, fueron responsables de los servicios de salud mental junto con responsables de las unidades de epidemiología o de vigilancia de los ministerios de salud, para que conjuntamente se definan los pasos a seguir. Yo creo que es una estrategia que muchos países pueden seguir como ejemplo, que es los profesionales de salud mental que son más conscientes y están más interesados en que la información se recoja adecuadamente, deban conversar con sus contrapartes dentro de los mismos ministerios para entender cómo avanzar en este camino. Evidentemente, recoger los datos de manera adecuada va a implicar que autoridades sean conscientes de la dimensión del problema y de las necesidades que la respuesta a estos problemas de salud mental y uso de sustancias requieren, para que entonces de consecuencia puedan devolver en términos de recursos, en términos de capacidad para dar respuesta. Esperamos poder hacer talleres similares en Sudamérica y en el Caribe de habla inglés para avanzar conjuntamente en este gran desafío que aún tiene la región, por más que evidentemente se va avanzando y que hay ejemplos de países que tienen sistemas de información muy desarrollados, como lo que vamos a escuchar a continuación, que es el caso de Brasil. Entonces, con esto termino un poco el panorama y les doy gracias. Muchas gracias, Débora, por la excelente presentación sobre los datos actuales en los diferentes objetivos del Plan de acceso a la salud mental y también sobre la importancia del fortalecimiento de los sistemas de información, evidencia e investigación. Ahora cedo la palabra a la doctora Cintia Lokis para que nos presente las principales fuentes de datos sobre salud mental en Brasil. Cintia. Buenas. Es un placer para mí esta oportunidad de compartir la experiencia de Brasil en la acción de la información en salud mental. En primer lugar, me gustaría presentar alguna información con el fin de contextualizar nuestra experiencia, pues es particularmente compleja la gestión nacional de las políticas públicas en un país de dimensiones continentales y con gran diversidad socioeconómica y una unidad de gestión de diferentes estados y municipios. El 4% de la población brasileña vive en zonas urbanas, pero la mayoría de los municipios brasileños son tan pequeños que no pueden proporcionar todos los servicios de salud en su propio territorio. Hace 8 años que Brasil tiene un sistema público de salud basado en los principios de universalidad, integralidad, descentralización y gratuito. Una cuarta parte de la población tiene seguro privado de salud, más del 90% es usuaria del sistema público. Hace unos 15 años, Brasil también empezó una ambiciosa reforma de la salud mental con directrices internacionales, sustituyendo progresivamente el modelo basado
en hospitales psiquiátricos por una red de servicios comunitarios. Como resultado de este esfuerzo, hasta 2015 hubo una reducción de camas psiquiátricas y una expansión del 82% en el número de centros de atención psicosocial. Hoy en día, la cobertura del nuevo modelo es casi un centro de atención psicosocial por cada 100.000 habitantes, pero hay diferentes variaciones entre los estados y municipios. Los centros psicosociales son centros especializados en salud mental para el cuidado a los trastornos mentales más graves, las personas con trastornos mentales más graves. Y también coordinan una red de servicios de atención primaria hasta los hospitales generales de referencia en salud mental para mejorar el acceso en salud mental. Uno de los objetivos del monitoreo, el objetivo general es la calidad de la política de salud mental por medio de procesos de monitoreo de sus programas y prácticas. Y los objetivos específicos son promover la transparencia, promover la rendición de cuentas, los tomadores de decisiones con información consistente, alentar la reorganización de las prácticas de salud mental y identificar y difundir experiencias exitosas. Es importante explicar que según la legislación sanitaria vigente en Brasil, el seguimiento y la evaluación de políticas de salud es una responsabilidad compartida por las tres esferas de la gestión del sistema público de salud: el Ministerio de Salud, los estados y los municipios. Los gestores municipales locales reciben incentivos de la salud y se meten a informar lo que está afectando a la población de acuerdo con la legislación vigente. Los sistemas de información utilizados en el monitoreo de salud mental en Brasil son registro de establecimientos de salud, para el monitoreo de indicadores de estructura sobre los establecimientos y profesionales de salud, el sistema de información de procedimientos ambulatorios y pacientes internos, el sistema hospitalario, y estos dos últimos para monitorear indicadores de proceso, y el sistema de información sobre mortalidad, que es utilizado para monitoreo de indicadores de resultado como la tasa de suicidio o la mortalidad por sustancias psicoactivas. Puesto hubo un cambio en el modelo de atención en salud mental, la creación de nuevos servicios de salud, esto exigió cambios en los registros de procedimientos y en la forma de recopilación de datos para los sistemas de información. Puesto que la atención psiquiátrica tradicional se basa en el cuidado médico, los centros de atención psicosocial operan como equipos multiprofesionales y ofrecen diferentes acciones de salud, de consultas hasta opciones de rehabilitación psicosocial, atención de crisis, de daños y muchos otros. Por lo que entendemos que el resto del monitoreo de estos servicios nuevos es probado. Primero, están respetando y promoviendo los derechos de las personas con trastornos mentales garantizados por la legislación. Además, sí están cumpliendo con su papel en la red de atención psicosocial. Para nuevas prácticas y dado integral en salud mental, se crean dos grupos de procedimientos nuevos. Procedimientos con registro por usuario, como las consultas, las acciones de rehabilitación, y un grupo de procedimientos institucionales, articulaciones intersectoriales,
fortalecimiento de la participación de los usuarios, interacción con los equipos de atención primaria y muchos otros. Para el procedimiento, tiene un grupo de procedimiento, hay un formulario específico, los procedimientos por usuario y los institucionales. El flujo de datos e información de salud desde la producción de las acciones de salud y de procedimientos por los profesionales de salud de los servicios, exportación de datos para los sistemas nacionales de información de salud, el análisis de datos, finalmente la difusión por medio de herramientas de tabulación. Tenemos dos herramientas para el acceso a las bases de datos. En esta pantalla principal, la herramienta más sencilla es accesible para todos por Internet, por medio de este sitio. Podemos seleccionar el sistema de información, la zona geográfica, el periodo y el tipo de dato que se desea analizar. Tablas como amplia variación y capacidad de monitoreo entre los diferentes estados y municipios en Brasil, el Ministerio de Salud desarrolla diferentes estrategias para apoyar a la mejora de la calidad en la gestión de la información en salud. Son estas estrategias: el monitoreo de los registros de evolución de los servicios de salud mental, con una alimentación periódica para aquellos servicios con problemas en la analización de los datos. Tenemos un informe llamado Salud Mental en Datos. Utilizamos un cuestionario electrónico llamado Formisus para hacer consultas sobre aspectos de la gestión municipal. Utilizamos videoconferencias con los gestores locales. Salud mental en datos disemina informaciones tanto epidemiológicas como de cobertura de los servicios de salud mental. Las funciones desarrolladas por el Ministerio de la Salud, el Programa Nacional de Evaluación de Servicios Hospitalarios en Psiquiatría, que es importante para el proceso de personalización de las personas que están en atención psiquiátrica de largo plazo. Y este programa clasifica los servicios, define recomendaciones y selecciona aquellos en mejores condiciones que necesitan ser cerrados prioritariamente. Tenemos evaluación de la operación de los centros de atención psicosocial, diferentes ciclos. Una nacional de salud, que hoy nuestra más amplia fuente de información sobre preferencias y sobre acceso en salud mental, datos no solamente del sistema público, pero también del sistema privado de salud. Fondos para investigación sobre temas prioritarios en salud mental y la evaluación de nuestros 3 programas de prevención al uso abusivo de sustancias psicoactivas. Estos son algunos de los resultados de nuestras evaluaciones y programas de prevención.
meses de despliegue para adolescentes de los programas, del programa para adolescentes de 11 a 14 años, se observan los siguientes efectos: reducción del 30% de la probabilidad de fumar cigarrillos, reducción del 28% en la probabilidad de un episodio de intoxicación por alcohol, reducción del 23% en la probabilidad de fumar marihuana y en el retraso de la primera utilización de sustancias y prevención de la transición del uso ocasional para el uso frecuente. Demuestran los resultados comparados entre grupos participantes y grupos de control. Es importante reconocer que tenemos muchos retos, como mejorar la calidad de los datos del sistema de de los sistemas de información en salud, un panel de indicadores electrónicos específico para indicadores de salud mental que está en construcción, y a derechos calidad, que son brasileñas, de una base de evaluación de servicios de salud mental desarrollada por la Organización Mundial de Salud y basada en la Convención de Derechos de las Personas con Disabilidad. Deseamos institucionalizar los procesos de monitoreo y evaluación con herramientas de gestión para mejorar la calidad de la salud mental en Brasil. Muchas gracias. Gracias, Cintia, por compartir con nosotros el gran ejemplo de los diferentes sistemas de información, evidencia e investigación brasileños. Ahora vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que han formulado los participantes durante la exposición. La pregunta es: ¿qué deberían hacer los países para mejorar esta situación en los sistemas de monitorización y evaluación? ¿Sin un consejo que dar a otros países de cómo conseguir tener buenos sistemas de monitorización e información? De la decisión política de los gestores organizar los sistemas de información, pienso que es imprescindible que el proceso de recopilación de datos haga sentido para desde los profesionales de salud a los gestores del sistema de salud mental. Entonces, es muy importante diseminar informaciones generadas por datos recopilados por los profesionales de salud, para que se vean su fotografía en los resultados. Tenemos que crear incentivos para la recopilación de datos adecuados como para el uso de la información por los profesionales de los equipos de salud y los gestores. Por lo menos estos son nuestros principales retos. Y otra pregunta que tenemos es: ¿qué tipo de indicadores son los recomendados para la atención primaria a la salud mental? En Brasil, una interacción muy fuerte entre la Coordinación de Salud Mental y la coordinación del Departamento de Atención Primaria en Salud del Ministerio. Y tenemos sugerencia de muchos indicadores para monitorear la oferta de servicios, por ejemplo, un número de servicios de atención primaria que ofrecen atención en salud mental, a proporción de consultas para usuarios de salud mental na comparación con el total de usuarios de consultas, la relación entre atención individual y atención en grupo, y a oferta de actividades colectivas. Tenemos un rol de muchos indicadores, pero hay pocos indicadores en seguimiento
sistemático por el Ministerio de Salud de las acciones de salud mental en atención primaria. Tenemos en el proceso el programa de mejoría de la calidad de atención primaria, indicadores como la proporción de usuarios de salud mental como centro en la atención primaria y sobre la oferta de diferentes servicios. Este programa es basado no solamente en indicadores con base en los sistemas de información, pero también en investigaciones in loco los servicios de atención primaria. Voy a intentar compartir algunos de esos indicadores después. Y ahora una pregunta para Débora. ¿Qué tipo de indicadores se tienen contemplados para evaluar los resultados del entrenamiento del MHGAP? Existe un material que se desarrolló justamente como completo del MHGAP para monitoreo y evaluación. Podemos hacerlo disponible, está traducido al español para quien lo necesite. Los indicadores son de distinto tipo, pueden ser de indicadores que evalúan hacen un monitoreo del proceso de implementación del MHGAP, pero luego ya más específico hay indicadores para monitorear la implementación del MHGAP en los servicios, ver cuántos servicios están trabajando con eso, qué tipo de capacitación hubo, qué tipo de supervisión hay, qué tipo de seguimiento, referencia y contrarreferencia, pero ya más específicamente luego cuántas personas con trastorno de salud mental o de uso de sustancias o neurológicos son atendidos a nivel de atención primaria, qué tipo de seguimiento se les da a esos pacientes, nuevamente si hay una referencia hacia el especializado, si luego hay una contrarreferencia, todo ese tipo todos estos son ejemplos de indicadores que apuntan justamente a medir la implementación del MHGAP una vez que el profesional recibe una primera capacitación y que deberían medir justamente el impacto de esa capacitación en la población en la que el personal trabaja. Si me permite, haría un complemento también a la respuesta que dio Cintia sobre lo que se puede hacer para mejorar esta situación por parte de los gobiernos, y en parte es lo que mencionaba con mi presentación, y creo que es una abogacía muy fuerte que los profesionales de salud mental deberían hacer al interno de sus propias estructuras de salud para que los temas que ellos trabajan, que ellos siguen, sean considerados tan relevantes como los temas de vigilancia o de vigilancia epidemiológica tradicionales, como son en general las enfermedades transmisibles, y entonces que se mida el número de personas con trastornos mentales del mismo modo que se mide el número de personas con afectadas por alguna enfermedad transmisible, un virus o lo que sea, y esto se logra a través de la abogacía con demás autoridades, con los colegas que trabajan con epidemiología justamente, con los sistemas de información, para que los sistemas de información gradualmente incorporen temas de salud mental en sus propios mecanismos de recolección de datos. La Organización Panamericana de la Salud está disponible obviamente para apoyar cualquiera de estas iniciativas a nivel de país, y así estamos haciendo más como grupos de países o a nivel regional. Muchas gracias a ambas y a todos los participantes de este interesante seminario de hoy. Aprovechamos para informarles de que una copia de este seminario estará disponible online en la página de la Red de Innovación de Salud Mental durante los próximos días, y para todos aquellos que no sean aún miembros de la Red de Innovación de Salud Mental, he enviado el enlace para que se puedan hacer miembros. Gracias por su atención y buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.